Hola, yo soy Rita Morales y en este video les voy a hablar sobre el libro de Lucas, el capítulo 1 y 2, para aprender sobre ello en cuanto a la adoración. Eh, el capítulo 1 y el 2 nos hablan sobre diferentes personajes que son Elizabeth, Zacarías, María, José, los apóstoles, Simeón y Ana. A lo largo de estos pasajes, si analizamos capítulo por capítulo, podemos aprender mucho sobre cómo debemos de adorar. En general, para dar inicio, me di cuenta de que en estos libros nos muestra que primero debemos de escuchar la voz de Dios, tener un corazón abierto para conocer cuál es la palabra de Dios y con ello nosotros tener fe, para que cuando nosotros demos a conocer los hechos de Dios, las palabras de Dios, sean con fe. Sabemos por medio de otros libros que gracias a su espíritu nosotros podemos tener un cambio, pues en la adoración es lo mismo. Si nosotros tenemos el espíritu de Dios, podremos decir palabras y dar a conocer a otros por medio del canto de la alabanza quién es Dios. También no solo debemos de buscar dar a conocer a otros quién es Dios, sino que nosotros tenemos que entender quién es Dios y dar agradecimiento. Alabar con fe, con agradecimiento, sabiendo que Dios es nuestro Salvador y con humildad, sabiendo que nosotros somos pecadores. A continuación les voy a explicar cómo es que vi esto en cada uno de estos personajes. Antes de explicar el tema de la adoración en el libro de Lucas capítulo 1 y 2, quiero dar a conocer que este libro fue escrito por Lucas y quería dar a conocer por medio de su libro cómo es que ocurrieron las cosas en orden sobre la vida de Jesucristo, sobre el Evangelio, sobre la salvación, pero no viéndolo como un libro único, dividido a todo lo demás, sino que quería mostrar cómo es que se cumplieron las promesas de Dios por medio de la vida de Cristo y cómo esto, pues se ve desde el Antiguo Testamento y toma diferentes historias de diferentes personas que estuvieron con Cristo. Esto se lo da a conocer a Teófilo. En el capítulo 1, del versículo 1 al 4, da la introducción de este libro, el propósito y a quién va dirigido y quién lo escribe. Ahora, en el capítulo 1, del versículo 5, nos habla sobre un sacerdote que es Zacarías, y es aquí en donde quiero mostrar cómo es que es la adoración. Zacarías y su esposa Elizabeth eran personas que estaban dedicadas al servicio de Dios. Ellos, dice la palabra, que eran justos delante de Dios. Entonces ese es un punto que nosotros debemos de ver, y no hablo del que fueran perfectos, sino que mostraban, y dice la palabra, que ellos eran personas que seguían los mandamientos de Dios. En cuanto a Zacarías y Elizabeth, cabe señalar que ellos eran de edad avanzada y no podían tener hijos. Pero en el versículo 11 nos empieza a hablar de que Zacarías tuvo un encuentro con un ángel del Señor, y este ángel nota que Zacarías es alguien que tenía miedo cuando vio a el ángel. Entonces, cuando el ángel le da la noticia del que va a tener un hijo que se va a llamar Juan y que va a dar a conocer quién es Cristo, va a preparar el camino del Señor, pues Zacarías no lo cree, y la respuesta que tiene, la consecuencia es que se queda mudo. Entonces, de esto podemos aprender que cuando nosotros queremos adorar a Dios, debemos de hacerlo con fe, debemos de creer las palabras que nuestro Padre nos dice, debemos de creer el mensaje que Dios nos da. En el versículo 23 y 25 nos habla de cómo reacciona Elizabeth ante la bendición de Dios al quitarle la afrenta del ser estéril.
Esta mujer reacciona con agradecimiento y adorando a Dios, sabiendo cuál es su naturaleza, pero viendo las obras de Dios grandes y que pues normalmente son difíciles de creer. En cuanto a los versículos del 26 al 37, pues nos comienza a contar la palabra que María también habló con el ángel de Dios, y María nos muestra cómo debemos de ser al escuchar la palabra de Dios. Nos muestra en esta sección que cuando nosotros escuchamos su palabra, la creemos, podemos tener entendimiento de cosas que antes no comprendíamos, que pueden parecer imposibles, pero cuando escuchamos su palabra y creemos en él, pero también somos obedientes, entonces podemos decir palabras buenas que traerán fe después para otros. En el versículo 38 nos habla sobre el servicio que tenemos que darle a Dios. Cuando adoremos a Dios tenemos que tener esa actitud de ser siervos y renunciar a nosotros mismos. María era en ese tiempo virgen. Entonces, cuando ella, estando embarazada, viera lo que las otras personas iban a decir, sabría que pues obviamente la iban a juzgar porque ella no podía estar embarazada. Ella en ese entonces pues no estaba casada. Eso sería muy mal visto, pero María, al escuchar las palabras de Dios, al tener fe, entendimiento y obediencia, ella decidió ser sierva y renunciar a lo que dijeran las personas, renunciar a sí misma para poder servirle a Dios. Ahora sobre el versículo 41 al 50 nos cuenta una conversación entre María y Elizabeth. En esta conversación alaban a Dios, dando agradecimiento de lo que está haciendo Dios en sus vidas, aceptando que ellas son pecadoras y nosotros tenemos que hacer lo mismo cuando adoramos a Dios, ver nuestra bajeza y ver cómo ante ello Dios reacciona con salvación, con fidelidad, con amor, y eso es lo que nosotros tenemos que agradecer, para que con ello pues hayan igual frutos como lo estaban viendo María y Elizabeth. Bien, en el versículo 51, María da a conocer la eternidad de Dios, las cosas que Dios nos da con amor, su fidelidad y su amor. Ese es un ejemplo de lo que tenemos que decir cuando estamos adorando a Dios. Hasta el versículo 63 nos habla del momento en que Zacarías deja de estar mudo. Esto nos muestra que cuando nosotros adoramos a Dios con fe, es cuando realmente no estamos mudos. Cuando nosotros adoramos a Dios y no tenemos fe, es como si estuviéramos sin ninguna palabra. Nuestras palabras son vacías, pero si tenemos fe y obediencia, entonces realmente daremos una alabanza a Dios. Y esto lo podrán ver quienes nos rodean. El versículo 64 nos habla de cómo Zacarías comienza a bendecir a Dios cuando ya está con la capacidad de poder hablar. Versículos 65 y 66 pues nos muestra justo lo que les mencionaba, el que cuando nosotros damos a conocer con fe las obras de Dios, damos a conocer quién es Dios, nuestra convicción y lo que está haciendo con nosotros, podemos llevar fe a otros y temor de Dios a quienes nos rodean. Eso fue lo que pasó en estos dos versículos con las personas que rodeaban a Elizabeth y a Zacarías. Del versículo 68 al 80, Zacarías sigue hablando, y en estos versículos nos habla sobre el agradecimiento, sobre la salvación, sobre que Zacarías habló como profeta
porque daba a conocer lo que Dios estaba haciendo, lo que anteriormente profetas habían dicho, las promesas que se estaban cumpliendo y cómo permanecer en santidad con Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando adoramos a Dios. De hecho, esto me hizo recordar el libro de Salmos, como hemos estudiado, pues los salmos sirvieron para comunicar valores al pueblo. Y en este libro se está haciendo lo mismo con las palabras de todos estos personajes. Sus palabras están emitiendo mensajes, valores y promesas de Dios, palabras de Dios para adorarlo y darle el lugar que se merece. Pero todo esto es como anteriormente lo he dicho, escuchando su palabra. El capítulo 2 del versículo 1 al 15 se habla sobre el nacimiento de Jesucristo. Y en esta parte quiero resaltar la sección en donde habían unos pastores que tuvieron una conversación con un ángel y este ángel les habló sobre Cristo, sobre en dónde estaba y quién era, que es nuestro Salvador. Estos pastores decidieron pues ir al lugar que les había dicho el ángel en el que estaba Jesucristo y ellos pudieron observar pues a su Salvador, a nuestro Salvador. Esto nos muestra que nuevamente tenemos que escuchar las palabras de Dios para poder tener fe y después ser parte de ese testimonio, ser testigos de lo que Dios está haciendo en nuestra tierra. En esta parte pues es increíble, ¿no? Porque ellos fueron testigos del nacimiento de nuestro Salvador. Después de eso, en el 17 y 18, muestran cómo los pastores al escuchar el mensaje de Dios por medio del ángel, al ser parte de ese testimonio del hecho, ellos dan a conocer lo que vieron y entonces otras personas creen y se sorprenden. Pero en el versículo 19, María habla del que todo esto lo estuvo meditando en su corazón y también pues se fue dando a conocer. Nosotros tenemos que hacer eso, ver, escuchar, dar a conocer y meditar lo que estamos observando de la gloria de Dios cuando estamos dando alabanza a Él. Un versículo que puede resumir todo esto es el versículo 20. Lo pueden leer en cuanto puedan y van a ver de manera muy clara cómo todo esto se resume. En cuanto a Simeón y Ana, también nos habla de lo mismo. Estas personas estaban dedicadas al servicio de Dios. Todo lo que hacían estaba girando alrededor de las palabras de Dios. Escucharon las promesas que les hizo a cada uno de ellos, las creyeron y vieron quién era Jesucristo, su Salvador, pero también lo dieron a conocer con su palabra, con su voz, expresaron lo que sentían de todo lo que habían visto y vivido con Dios y con Cristo. Es así como finalizo esta meditación de los libros de Lucas, del libro de Lucas en el capítulo 1 y 2.